Va. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, licenciada Galdán. Es para mí un placer grande el presentar el problema, bueno, el tema problemas fundamentales de la economía con mi grupo de trabajo. Primeramente, antes de ir de lleno con el tema, me gustaría presentar un poco a mis compañeros con quienes yo he estado trabajando en este grupo, en este tema. Primeramente, les presentaré el punto número uno, de que es la economía, su servidor, Gerson Alberto Sosa García. El segundo punto, qué producir, mi compañero Ricardo Andrés Galindo Luna. El tercer punto, mi compañero Moisés Guillermo Rivera Valencia, con el punto cómo producir. Cuarto punto, para quién producir, mi compañera Fátima Andrea Seijas Muñoz. El quinto punto, con los sectores productivos, estaría mi compañero Luis Enrique Burgos Hernández. Y el sexto punto, con el punto bienes y servicios, estaría mi compañera Leslie Lisbeth Merino Deras. Ya que, pues bueno, presentados un poco a mis compañeros, me gustaría ir ya de lleno con el tema problemas fundamentales de la economía, con el primer punto de qué es la economía. Ok, ¿qué es la economía? Para entender ese concepto, me gustaría leer un poquito de lo que es el concepto en general. La economía es una ciencia social que estudia cómo administrar los recursos para satisfacer las necesidades humanas que son limitadas. ¿A qué nos referimos con que las necesidades humanas son ilimitadas? Nos referimos a que, pues bueno, puedo poner yo un ejemplo. Mi vecino y yo, por más que vivamos al lado, por más que su casa esté al lado del mío, las necesidades de él nunca, por lo general, nunca van a ser las mismas. Por lo general, la mayoría de las veces siempre van a ser diferentes. Por más que él viva al lado de mí, yo viva al lado de él. Las necesidades humanas son ilimitadas. En otros términos, podríamos decir que la economía se encarga de cómo las sociedades gestionan sus recursos limitados para así poder producir bienes y servicios y cómo se distribuyen esos bienes y servicios. Me gustaría explicar el punto de qué significa economía, en sí su punto etimológico, la palabra. La palabra economía tiene su origen en el griego antiguo, que proviene de la combinación de dos términos. El primero, el término oikos, que significa casa, y el término nomos, que significa administración o gestión. Etimológicamente, la palabra economía se refiere a la gestión o administración del hogar. Y como tercer punto, me gustaría explicar, bueno, un poquito de para qué nos sirve la economía. En sí, la economía estudia cómo las personas y las sociedades gestionan sus recursos limitados, como por ejemplo el tiempo, el dinero, la mano de obra y los recursos naturales para producir bienes y servicios que satisfagan sus necesidades y deseos. Y pues ahora, el segundo punto. Mi nombre es Ricardo Andrés Galindo Luna. Yo voy a explicar el segundo punto que es qué producir o qué se produce en la economía. La respuesta a esa pregunta es fácil. Se producen bienes y servicios. ¿Y cómo sabemos si un producto es un bien o un servicio? Pues para poder determinar si un producto es un bien o un servicio, debemos considerar, bueno, lo siguiente. Un bien, por ejemplo, sobre todo tiene consistencia material o tangible, por lo que podemos ver y tocar. Podemos apreciar todas sus características y atributos materiales. Por otro lado, pueden ser utilizados o consumidos para cubrir una necesidad. Por ejemplo, un lapicero puede utilizarse para escribir, mientras que un plato de comida se consume para satisfacer una necesidad que es el hambre. Asimismo, se pueden transferir de una persona a otra por el medio de los procesos de compra y venta. Y, por ejemplo, una empresa que produce llantas se vende a usuarios de vehículos, es decir, los bienes cambian su derecho de propiedad de una persona a otra por el proceso de compra y venta. Y por último, tienen un valor en el mercado porque son escasos. La cantidad de bienes producidos son limitados o insuficientes para cubrir los deseos o necesidades de todas las personas en el mercado. Y por otro lado, un servicio, en efecto, el servicio es intangible porque no se transfiere nada tangible, solo se reciben los beneficios o resultados del servicio. Por ejemplo, si colocamos nuestro vehículo en un servicio de lavado, pues lo que finalmente podemos obtener es o quedar satisfechos o insatisfechos con el servicio brindado. Además son inseparables de las personas que proporcionan. Sería el caso de una persona que sea, por ejemplo, una cirugía plástica, el resultado obtenido dependerá mucho del doctor que lo practique. Por otra parte, la calidad del servicio depende también del cliente que recibe el servicio, porque cada cliente tiene un valor diferente y lo que hace bastante relativo un servicio y subjetivo. El beneficio recibido por lo tanto, es un servicio que para alguien puede resultar deficiente, para otra persona puede ser totalmente satisfactorio y excelente.
Y en realidad los servicios son muy diversos, significa que si dependen de la persona que los ofrece y de la persona que los recibe, bueno, uno de sus principales rasgos distintivos será la diversidad, debido a que no es posible homogenizarlos. Y ese sería mi punto. Muchas gracias. Muchas gracias, les saluda Moisés Rivera. Las sociedades tienen distintas formas de organización económica. Sin embargo, existen dos más relevantes o más importantes en la actualidad. Estas son la economía centralizada y la economía de mercados. La economía centralizada, como su nombre lo indica, es un control centralizado de la economía y está básicamente manejado por lo que es el Estado. Y el otro sistema es la economía de mercado. En esta, pues todos los precios y los beneficios y las decisiones tomadas dentro de la economía están basadas o son tomadas por los individuos o las distintas empresas. Sin embargo, no existe un sistema económico puro de ninguna de las dos, sino que más bien se maneja como un sistema económico mixto. Dentro de las preguntas importantes en economía está el cómo producir. Esto básicamente nos habla de cómo organizar los recursos para poder producir las cantidades adecuadas, ya sea de bienes o servicios, y la localización de insumos y los consumos de estos. Y estos básicamente están determinados por tres puntos: la competencia entre los productores, la manera de minimizar y las utilidades de las empresas y mantener los costos mínimos. Gracias. Buenas tardes, me llamo Fátima y voy a presentar para quién producir. Esta pregunta o este problema es fundamental. Este problema fundamental de la economía se trata de saber sobre el para quién o cómo se va a repartir la producción. Esto quiere decir que toda sociedad debe diseñar o crear un sistema de reparto de bienes, lo que nos lleva a pensar en las siguientes cuestiones. ¿Quiénes serán los destinatarios de esta producción? ¿Qué método o sistema se utilizará para su distribución? ¿Se producirá para los que tengamos los mismos bienes o servicios? ¿Y se producirá para todo aquel que lo necesite? Entre otras muchas cuestiones. Para este problema fundamental debe existir una producción constante en una nación para lograr satisfacer todas las necesidades de los consumidores. Por lo tanto, casi nunca los bienes que se producen se quedan en un solo sitio. Se tiene que tomar la decisión de qué manera se va a repartir los bienes que se producen y cómo se distribuirá, si será de manera igualitaria o con diferencias. Un ejemplo sobre este problema para quien producir sería algunos sistemas de salud, ya que implica sobre cómo distribuir los recursos para la atención médica entre diferentes grupos de la sociedad, priorizando aquellos con mayor gravedad en salud. Bueno, yo me llamo Luis Enrique Burgos Hernández. Yo le voy a hablar acerca de los sectores productivos. Bueno, los sectores productivos son cinco, los sectores económicos, perdón, son cinco que tenemos: el primario con la agricultura, ganadería, pesca y minería; el secundario que sería la industria y la construcción; el terciario que sería servicios, comercio, transporte y comunicaciones; el cuaternario que sería investigaciones y tecnología; y el quinnario que sería educación, salud y cultura. Bueno, a día de hoy, uno de los principales problemas de los sectores productivos, o más bien de los sectores económicos, sería después de la pandemia del COVID-19. Los problemas económicos han aumentado la economía global. Esto condujo a un aumento de desigualdad interna y que estos afectaron a los sectores productivos. Por ejemplo, uno de los productivos, perdón, uno de los mercados que más se ha perdido, que sería
el mercado mayorista y el minorista. Y bueno, los problemas económicos afectan a los sectores productivos que pueden incluir la escasez de recursos, las fluctuaciones en la demanda del mercado, altos costos de producción, falta de investigación en tecnología y capacitación, competencia desleal, regulaciones gubernamentales y restrictivas, cambios en las políticas comerciales internacionales, entre otros. Estos pueden impactar a la rentabilidad y a la viabilidad a largo plazo, la capacidad del crecimiento de los sectores productivos. Y bueno, yo también le iba a hablar acerca de cómo se puede mejorar o cómo puedes tener una idea de cómo se puede mejorar los sectores productivos. Bueno, se puede decir que se pueden implicar diversas estrategias, como por ejemplo la inversión en tecnología para aumentar la eficiencia, la, el fomento de la innovación, el desarrollo de las infraestructuras adecuadas, la capacitación de la fuerza laboral, la política fiscal y regulatoria favorables y la promoción del comercio internacional para expandir sus mercados. Leslie Merino les saluda, licenciada. Yo voy a dar un corto resumen acerca de la jerarquía de las necesidades. Mis compañeros estuvieron mencionando que mencionaron mucho que las necesidades humanas son ilimitadas. Pero ¿por qué se dice que las necesidades humanas son ilimitadas? Varios autores, dentro de los cuales se encuentra Abraham Maslow, fue un psicólogo que propuso la jerarquía de necesidades. Coincide en afirmar que las personas tienen infinitas necesidades y deseos. En su teoría de la motivación humana, su deseo establece que las necesidades humanas se organizan en una jerarquía y la satisfacción de las necesidades básicas es fundamental antes de abordar necesidades más elevadas. Maslow sugiere que las personas buscan satisfacer estas necesidades de manera secuencial a medida que progresan hacia la autorrealización, el cumplimiento personal y el crecimiento. De forma infinita, las palabras de Maslow, las necesidades se clasifican en fisiológicas, propias de la condición del ser humano como respirar, beber, comer, dormir y eliminar desechos. De seguridad y protección de daño físico y emocional, seguridad de empleo, ingresos y recursos, de afiliación o sociales. Tienen que ver con la efectividad del individuo y la asociación, la participación y aceptación, de estima o reconocimiento, relacionadas con el respeto, el estatus, el prestigio y el poder, de autorrealización. Son la mayor jerarquía del ser humano, ya que se encuentra el sentido a la vida mediante el desarrollo de su potencial en una actividad. En resumen, las necesidades se consideran ilimitadas en sentido económico debido a que en teoría siempre hay deseos y demandas humanas que superan los recursos disponibles para satisfacerlos. A medida que satisfacen algunas necesidades, surgen otras nuevas, lo que genera un ciclo continuo, y este concepto también es parte de la teoría económica y destaca la naturaleza insaciable de los deseos humanos en comparación con los recursos finitos disponibles. Gracias. Ok, ya aquí tenemos en pantalla el último punto, se podría decir así. Las bibliografías de donde sacamos nuestra información. Tenemos tres de los recursos electrónicos y pues tenemos igual cinco partes de las que buscamos aparte nosotros. Y pues ya, con eso concluiríamos con la presentación. Muchísimas gracias, licenciada, por haber prestado atención, por habernos permitido iniciar ese nuevo equipo de trabajo y también con ese tema. Muchas gracias, feliz día, feliz tarde, feliz noche.